Bien, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, por la misericordia del Señor, bueno, me ha concedido estar aquí el día de hoy, pues, para hablar de su palabra, ¿no? Esperemos que sea realmente el Señor que nos hable el día de hoy. El título del mensaje es, bueno, lo tiene allí, ¿no? Dice la última cena de Saúl. Era así como medio misterioso el título, ¿no? Vamos a buscar de una vez, hermanos, que ya se oró por la enseñanza. Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a leer, para comenzar, desde el verso 20 al 25. Primera de Samuel, capítulo 28, vamos a leer desde el verso 20 al 25. Luego vamos a ir, Dios mediante, desde el comienzo del capítulo 28, disertando, ¿no? la palabra. Leo para ustedes, dice: entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Verso 21 dice: entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu siervo ha obedecido tu voz, y ha arriesgado mi vida, y oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu siervo. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes y levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, relata el clímax o el final de una historia muy particular de la Escritura, donde el rey Saúl se dirige a consultar una divina, una bruja, ¿no? Pero antes de comenzar a disertar sobre el tema, yo le quería preguntar a cuántos de los que estamos acá les gusta cenar. ¿Cuántos cenan? ¿O qué les gusta cenar, ¿no? O la manera, ¿no?, en que cenamos, ¿no? Tal vez algunos cenamos en paz, ¿verdad?, tranquilos con nuestra familia. Otros tal vez nos preocupa lo que nos va a hacer el día de mañana, o lo que hicimos en el día, o lo que no realizamos en el día. El momento de la cena pareciera a veces como un tiempo para uno, en algunos momentos, reflexionar, ¿no?, sobre lo que hicimos o sobre lo que vamos a realizar. Compartimos con nuestra familia, tal vez vemos las noticias, o tal vez algunos meditan en la palabra del Señor antes o después de la cena, ¿no? El caso de hoy es una cena muy, muy particular. Vamos a ver qué podemos aprender con la ayuda del Señor, algunas cosas sobre lo que fue esta última cena de rey Saúl, porque ciertamente luego de este episodio el rey Saúl no tuvo otra oportunidad para degustar otra cena. Ya vamos a ver esa situación allí. No nos vamos a detener mucho, hermanos, en los detalles de la vida de Saúl, sino, aunque pasemos por algunos de ellos, vamos a tratar de dilucidar, pues, este punto que podemos aprender de esta parte, ¿no?, de lo que él realizó en esta porción de la Escritura. Bueno, la última cena de Saúl. Si hay aquí algún pintor, algún diseñador gráfico, alguna persona creativa, ¿cómo dibujaría usted o cómo se imaginaría usted esa escena, lo que acabamos de leer, ¿no? El chef, le voy a dar unas ideas, ¿no? El chef era una bruja, una nigromante, un medio. El invitado de honor era un rey disfrazado y turbado. Los acompañantes eran dos guardias anónimos, ¿no? No hay un nombre allí, tal vez no eran personas muy especiales para Saúl, tal vez eran los que estaban de turno, los que estaban de guardia en ese momento. Alguna versión que dice que eran dos consejeros. La comida tal vez era lo de menos, ¿no? Algo tal vez típico de ese tiempo, de esa época: ternero con pan. El tema de conversación: un juicio desde la habitación de los muertos. Entonces uno se imagina estos detalles y trata de plasmarlo, ¿no?, en una imagen, y es una situación bastante terrible, ¿no?, bastante fuerte la que vivió este rey en este momento.
Entonces, ¿a quién le gustaría una cena así? Como lo que acabo de decir. Lo acabo de nombrar. O una prueba de chef, está disfrazado allí, dos personas anónimas acompañándolo, sabiendo usted que esa va a ser su última cena, ¿no? Su última comida. Vamos a ir al capítulo 28 desde el verso 5, desde su comienzo, del verso 1, disculpen. Capítulo 28, para entender por qué llegó este rey a esta situación. Dice el capítulo 28, comenzando: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Allí vemos que el rey ve un ejército, ¿no?, alrededor de él, y lo primero que resalta es el rey tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. O sea, era preocupante para él esta situación. Y cuando vio Saúl, dice el verso 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Nosotros, hermanos, podemos entender que Dios en la antigüedad y el día de hoy también nos puede hablar de distintas formas, de distintas maneras. Ciertamente el día de hoy, hermano, alguien podrá tener algún sueño, ¿no? Podemos tener algún sueño. Sin embargo, este tipo de forma en que Dios se manifiesta el día de hoy, no digamos que es la más típica para manifestar su voluntad. Hoy día tenemos la palabra del Señor y vamos a ir disertando en este punto. De hecho, en Jeremías, el capítulo 23, verso 28-29, él habla acerca de los sueños. Dice, yo lo tengo por acá, Jeremías 23, del 28 al 29. Dice el profeta Jeremías, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, como dando a entender que la palabra del Señor viene siendo el trigo, ¿no? Y el sueño, que sí puede ser en algunos casos, en situaciones muy específicas que vemos en la Escritura, porque es sustento bíblico para que Dios se comunique a través de los sueños, es comparado como una revelación, digamos, menor, ¿no? Entonces me imagino que Saúl oraba al Señor, a Jehová, consultaba a Jehová, pero no soñaba nada, ¿no? ¿Cuánto nos acostamos tal vez y decimos, Señor, que yo sueñe con lo que debo hacer mañana, o que yo sueñe si debo hacer esto o lo otro? Tal vez estamos esperando que Dios nos muestre allí algo, no sé, una señal, ¿no? O que diga dos caminos y una luz que diga, entra por aquí. O sea, como que esperamos a veces en los sueños o despertamos con sueños, que la mayoría, por lo menos en mi caso, son cosas, o en el caso de ustedes me imagino que también, son cosas como extrañas, ¿no? Uno de repente está hablando con alguien y de repente aparece volando, o de repente aparece en un edificio. Entonces uno como que a veces no entiende ni siquiera lo que sueña o cómo interpretar esto, ¿no? Si dijéramos que tiene algún tipo de interpretación. Entonces Saúl, en este caso, se turbó, tuvo miedo y empezó a consultar a Dios de la manera que él sabía cómo acercarse a Jehová. Uno de ellos era, él sabía que Dios hablaba a través de los sueños, pero Dios no quiso manifestarse de esa manera. Dice también que él le consultó por Urim. Urim y Tumim, no se sabe a ciencia cierta cómo funcionaba esto, ¿no? Pero al parecer había alguna forma donde los antiguos utilizaban, dicen algunos, como dos piedrecitas, y ellos de alguna manera esas piedrecitas al echar suerte, no como hoy día se juega lotería o algo por el estilo, algo donde se entendía que era la voluntad de Dios que dirigía esa suerte, respondía a Dios de alguna manera, ¿no? La Biblia no dejó
total claridad cómo era el procedimiento, pero lo que deja clara la escritura es que Saúl, sabiendo ese medio, él se comunicó también, intentó comunicarse con Jehová a través del Urim y Tumim. ¿Cuál es su Urim y Tumim? Cuando Dios no nos responde, cuando Dios a veces no nos quiere decir, o no entendemos pues, que Dios de alguna manera está guardando silencio. De repente, no sé, agarramos la Biblia y hacemos así, ponemos el dedo, ¿no? Y dice, y Judas se ahorcó. Entonces, no, esta no es para mí, ¿verdad? O hacemos de nuevo y dice, vete y no peques más. Entonces, no, esta tampoco es lo que yo quiero tomar. Entonces empezamos como a sortear, ¿no? A jugar un poco en este sentido, ¿no? Hay casos donde sí la escritura nos confronta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero a veces lo hacemos de una manera ligera o pensamos que es tan fácil como colocar el dedo y no sentarnos a entender o a escudriñar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces hay cosas en nuestras vidas que son Urim y Tumim, o sea, tratamos como de que Dios nos hable de esta manera tan fácil, ¿no? Casos que yo he escuchado, o tal vez usted conoce, de personas que se han casado porque le pedí al Señor que si venía vestida de rojo, esa era mi esposa, ¿no? Y resulta ser que la hermana ese día nada más tenía esa ropa y se vistió de rojo, se casaron, y así la cosa lo que no era lo que Dios quería, ¿no? Entonces a veces hacemos ese tipo de prácticas, ¿no? Ese tipo de Urim y Tumim moderno, si podemos llamarlo así. Hay personas que, o nosotros lo hacíamos, espero que en la actualidad ninguno de nosotros hagamos esto, que es el horóscopo, ¿no? Hay personas que no salen de su casa sin consultar el horóscopo, o hay personas que no viven una vida común o digamos lo normal, sino consultan a una persona que le arroje unas cartas o le diga algo sobre su futuro, sobre su día. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que trabajaba haciendo en los periódicos los horóscopos, y él me dice que bueno, ya llega un momento donde él agarra un periódico viejo de lo que mismo escribió y repite lo mismo, ¿sí? O dice, ¿qué voy a colocar hoy? Bueno, Aries, a ti te toca una gran fortuna. O sea, llega un momento donde ya no sabe qué inventar y él hace eso. O sea, él empieza a escribir lo que le viene en su mente o lo que ya dijo hace un par de años. O sea, eso es lo que puede suceder cuando ponemos nuestra confianza en este tipo de cosas. Pero yo sé que aquí ninguno, estoy confiado, ¿no? Que ninguno consulta el horóscopo, ¿no? ¿Cuántos son Sagitarios ahí? Por si acaso, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? También Saúl buscó a Jehová por los profetas, ¿no? Dice, ni por sueño le contestó, ni por Urim, ni por profeta. A veces buscamos pues personas que tengan palabras de sabiduría o ciencia, o personas que digamos, de alguna manera entendemos que Dios lo utiliza para hablar de nuestra vida. A veces lo buscamos en internet, ¿verdad? En YouTube, en Google, en Facebook, buscamos la voluntad de Dios al parecer en todos estos medios, ¿no? Y de repente se habrá algún asunto o punto que sea favorable para nosotros, ¿no? Consultar al pastor, a los hermanos, es válido todo esto. Sin embargo, debemos primeramente, en primer lugar, hermanos, siempre ir a la presencia del Señor y a la palabra, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos, a diferencia de Saúl, o sea, de los antiguos, que tenían estos medios para buscar la voluntad de Dios? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, nosotros es entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice así, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, o sea, Dios hecho hombre. Hay un solo mediador. Cuando tengamos alguna situación en particular, primero debemos dirigirnos a ese único mediador. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos acceso al trono de la gracia. En la antigüedad solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo para de alguna manera tener un encuentro especial con el Señor. De hecho, sus ropas tenían como unas pequeñas campanitas, y si no era acepto a la persona, él moría y se escuchaban las campanitas y lo alaban con una cuerda, dicen algunos estudiosos, porque no podían entrar allí. Pero el que entrara al lugar santísimo iba a morir de manera inmediata porque no era sumo sacerdote. Entonces se le colocaba eso, porque uno dirá, oye, qué curioso, esas campanillas allí, un adorno, ¿no? Tenía una función, y era saber si el hombre que entró allí quedó vivo, ¿no? Si se escuchan las campanitas fue porque
cayó al suelo, tilín, tilín, mire, hay que sacarlo. Entonces nosotros tenemos la ventaja, por la gracia de Dios, de que podemos acercarnos a ese lugar santísimo, a esa presencia del Señor, de manera directa, ¿no? sin ese temor, ¿no? Para lo oportuno, socorro, dice la Escritura. Hay oraciones que a veces realizamos que son de emergencia, ¿verdad? Son de inmediata, necesitamos una respuesta o una ayuda o una guía inmediata de parte del Señor. Entonces lo primero que tenemos que tener claro, hermano, es que tenemos acceso al lugar santísimo, al trono del Señor, y también tenemos la palabra del Señor. Según Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice acá que toda la Escritura es inspirada por Dios, ese término inspirada a veces suena como que algo que se aspira, ¿no? Como que yo lo tomo, ¿no? Sin embargo, el sentido original es el contrario. En el griego original lo que da a entender es que la Biblia es exhalada por Dios. O sea, la Escritura es el aliento de Dios. Lo que tenemos acá en nuestras manos es otra cosa, sino que la voz de Dios hecha letra, ¿no? Directamente la voz de Dios, y Jesucristo es la palabra de Dios hecha hombre también, hecho hombre. Entonces tenemos estas dos formas, ¿no? Por la palabra del Señor y a través de Jesucristo, ¿no? Nada de Urí, Tumí, profeta, horóscopo, estas cosas no deben estar ya presentes, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Primero estas dos cosas, luego la palabra también enseña que Dios ha dejado ministerios, ¿no? Dones, profetas, maestros, evangelistas. O sea, hay gente de Dios que podemos nosotros acercarnos, ¿no? Dones de sabiduría, de consejo, podemos hacerlo de esta forma, ¿no? También, pero siempre la preeminencia o la supremacía es la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, independientemente de lo que una persona digamos diga algo a futuro. Lo que pasa con la profecía es que siempre el ser humano busca como la parte predictiva de la profecía, o sea, como la parte predictiva, o sea, el futuro, qué va a pasar mañana. Bueno, si queremos saber qué va a pasar en el futuro, ya tenemos el último capítulo de la historia en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces uno va más o menos viendo a dónde Dios va llevando las cosas. O sea, tenemos la palabra profética más segura y debemos estar atentos a ella, como dice la Escritura, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, el resto, la Biblia lo llama, como lo va a entender, que el resto es oscuridad, y lo que brilla, lo que alumbra, lo que nos guía es la palabra del Señor. Entonces el consejo, hermano, es seguir la Escritura. La Biblia nos enseña que hemos probado los espíritus, las profecías, los sueños. O sea, la supremacía de la Escritura es algo que no se puede negar. O sea, todas estas cosas que de alguna manera pudiéramos decir son medios que Dios puede utilizar para hablarnos, lo que debemos utilizar para probar o para filtrar todas las cosas es la palabra del Señor. Y solo a través del Espíritu Santo podemos obtener esta respuesta que necesitamos, ¿no? Debemos acercarnos al Señor, buscar la Escritura, y como tenemos al Espíritu Santo del Señor, vamos a poder entenderla y vamos a poder aceptar muchas veces lo que nos demanda. Porque hay cosas que están bastante claras acá en la Escritura, ¿no? Hay cosas que se aclaran con algunos textos, hay cosas que son un poco más de estudio, pero la voluntad de Dios declarada acá, digámoslo así, los 10 mandamientos, hay cosas que no hay forma de discutir o de debatir. ¿Será que Dios quiere esto de mí? ¿Será que quiere lo otro de mí? Hay cosas que realmente están bastante claras ahí. Vamos entonces, hermanos, a volver un momento, 1 Samuel 28, leímos en el verso 6, ¿no? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por mí, ni por profeta. El verso 7 dice así. O sea, la situación está bastante difícil para Saúl. O sea, digamos que los cielos están cerrados para Saúl. No hay manera, no hay conexión. No hay wifi, no hay señal, no hay datos, no hay nada. O sea, no hay manera, ¿no? Entonces Saúl dijo a sus criados, vean cómo él sigue buscando la manera de él resolver su situación, ¿no? Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación.
Esto es tremendo porque lo dice ¿quién? El rey de Israel, ¿no? Búscame una bruja, búscame una bruja. Porque como Dios no me responde, yo voy a ir a los brujos, ¿no? Conozco un caso en mi país que lamentablemente caminaba con el Señor y de un momento donde como que Dios no le respondió algunas cosas o no le dio algunas cosas y él se fue. En este caso lo vivió él, pues se fue a los brujos, pues a las personas que practican estas cosas. Entonces esto puede suceder cuando estamos de repente en una situación muy complicada, queremos una respuesta rápida del Señor, olvidamos las cosas que ya están escritas en la palabra, olvidamos la bondad del Señor, el hecho de que el Señor a veces guarda silencio a algunas cosas, y podemos desesperarnos y podemos buscar medios para entender su voluntad, que nos pueden llevar más bien es a un camino totalmente contrario a lo que Dios espera de nosotros. Entonces el osado rey Saúl dijo: buscar una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. O sea, un concepto bien equivocado de Saúl acerca de Dios, o sea, confundiendo que Dios puede ser, es como cualquier otro que se hace llamar Dios, que puede ser consultado a través de una persona, de una bruja, ¿no? Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Yo asumo que estos criados, oye, conocían muy bien dónde estaba la mujer, ¿no? O sea, como o era conocida o habían ido ya algunos para allá, o sea, no lo dice la escritura, pero una respuesta bastante clara, ¿no? Y dice el verso 8: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Entonces, ¿por qué era tan grave que el rey Saúl hiciera esto, ¿no? La escritura en el Antiguo Testamento prohíbe que se realicen este tipo de prácticas. Levítico 20:27 dice así: y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ese es Levítico 20:27. Deuteronomio 18, del 10 al 12 dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas es abominación a Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Dice: cualquiera que haga estas cosas. Y el rey Saúl no era una excepción para este caso, ¿no? Estos textos, estos pasajes contienen, hermano, una de las advertencias más antiguas hechas al pueblo de Dios sobre el peligro de estas prácticas que podemos llamarlo ocultistas, ¿no? Y enumera 9 prácticas religiosas que están prohibidas también para nosotros como hijos de Dios. Primero, sacrificar niños al ídolo. Eso es algo que debe estar totalmente descartado, ¿no? Predecir el futuro o buscar tesoros escondidos mediante el uso de varas de adivinación, péndulos u otras técnicas ocultistas. No sé cómo es acá, pero por lo menos en mi país le llaman entierro. Entierro es que ven una lucecita en un sitio, en el campo, algo así. Hay un entierro, es que alguien dejó un dinero allí escondido, un asunto allí. Debe haber tal vez algo paralelo acá, ¿no? Se hace algo allí como para investigar y desenterrar ese supuesto tesoro allí. Varas de adivinación, péndulos u otras técnicas ocultistas. Llegué a ver personas que tomaban un mapa, colocaban como un péndulo y para ubicar a alguien que está desaparecido. O sea, el péndulo se movía y donde se detenía el péndulo, el cristal, allí era que debe estar la persona. Entonces, creo que si eso fuese totalmente cierto, todos los investigadores, todos los secuestradores, todas estas personas no tendrían capacidad de trabajar, ¿no? Si esto fuese totalmente cierto. Detectar metales yo creo que vamos a incluir de aquí detectar metales con los detectores de metales, no sé, bueno, un detector de metal y se va por la playa, no sé, a buscar algo. Bueno, esto sí esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es algo un poquito más científico. No sé si alguna vez se consigue algo, porque hay gente que invierte dinero en estos aparatos y busca y lo que consigue a veces es solamente chatarra.
Bueno, esto de buscar tesoros escondidos, así lo digo puntualmente, así en parte nació el mormonismo. Un muchacho salió a buscar un tesoro, que era una supuesta segunda Biblia, por llamarlo de alguna manera, el libro del Mormón, y así nace en parte, ¿no? Lo que es el mormonismo, ¿no? Por estar buscando tesoros escondidos. Entonces, está prohibido hacer esto, ¿no? Guiarse por los astros, o sea, guiarnos por lo que nos dicen que las estrellas dibujan o plantean para nuestras vidas. Usar tableros de Ouija, cristales, etcétera, ¿no? Yo creo que esto está claro, ¿no? Entonces no podemos alinearnos los chakras con cristales, ¿no? Va usted a hacer su masaje, ¿no? Pero tengo cristaloterapia, ¿no? Va a ponerte unos cristales acá para que se alineen tus chakras, ¿no? Entonces nosotros eso tenemos que descartarlo, ¿no? No podemos estar haciendo estas cosas que parecen sencillas o parecen, digámoslo así, inofensivas, pero por alguna razón Dios prohíbe estas cosas. Vamos a alinearnos mejor con la palabra del Señor. Practicar hechicería, está prohibiéndolo en estos dos textos. Entrar en estado de trance o tratar de alterar el estado de la conciencia. Hay técnicas psicológicas que le llaman regresión, donde la persona entra en un trance, tratan de que recuerde su infancia y buscan sus vidas pasadas. Lo curioso es que la vida pasada por lo general siempre son personas que fueron reyes o multimillonarios. O sea, es difícil ver una persona cuya vida pasada haya sido, no, yo era una persona común, o sea, común y corriente. No, siempre tú eres el hijo de la reina Isabel, el hijo perdido que tuvo ella hace 3 vidas pasadas. O sea, siempre es, eso es muy curioso cuando uno ve esto, ¿no? Siempre son reyes, gente famosa, gente importante. Hay metodologías dentro de movimientos cristianos que también practican esto, ¿no? No es un secreto para el que lo haya vivido o lo haya investigado. El G12 practica la regresión. Plantean de que si usted tiene un pecado que no ha sido perdonado porque usted cuando era niño le robó un juguete a su amiguito, entonces usted no ha perdonado eso a su amiguito, entonces le hacen una regresión, o llegan a un estado usted de infancia y le hacen pedir perdón a su amiguito cuando tenían 3 años, 5 años. Entonces hay casos donde la persona no logran regresarla al estado actual. Conocí el caso lamentablemente un pastor que cayó en este movimiento, lo retrocedieron en el tiempo, por decirlo así, y no lograron que volviera a su estado original y quedó totalmente su mente dañada por esta situación. Entonces, prohibido participar de este tipo de cosas, ¿no? De regresiones y alterar el estado de la conciencia. Participar en sesiones de espiritismo, ¿no? Bueno, hermano, yo tengo al Señor, al Espíritu Santo, me invitaron a una sesión de espiritismo, yo voy a ir para ver que eso es falso, y yo voy a ir para demostrarles a todas esas personas que el poder de Dios está por encima de estas cosas. Bueno, creo que no es el momento especial para predicar el Evangelio, ¿no? Habrá otro momento que Dios puede preparar para hacer esto, ¿no? Para que usted pueda presentar el Evangelio. Pero creo que una sesión de espiritismo no es el mejor lugar y de hecho está prohibido por el Señor. Preparar pociones. Bueno, voy a preparar esto porque hay cosas, hermanos, que traemos de nuestra crianza, de nuestros abuelos, hay cosas que son clínicas, médicas, que creo que no tienen ningún problema, ¿no? Pero a veces es algo normal, es algo que se puede preparar de una manera normal, un medicamento o algo tradicional o algo propio de una familia. Pero lo curioso es que para que funcione tiene que hacerlo a las 12 de la noche con la luna llena para que ese brebaje funcione, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas que nos han enseñado, nos han dicho para curar ciertas cosas. Una vez hablamos acá de la culebrilla, ¿no? Que toman un sapo, entonces si tiene la culebrilla, no, eso se cura pasando el sapo a la persona donde tiene la culebrilla para que eso se pareciera que funcione. Sin embargo, el hecho de que funcione no nos dice a nosotros que sea la mejor manera, ¿no? Porque las señales van a estar para engañar a la persona. Entonces, hay cristianos que de repente no van al médico porque yo voy al brujo, por decirlo de alguna manera, porque él es el que me va a curar la culebrilla. No voy al médico, no voy al Señor, sino que yo voy a fulano, brujo, él sabe cómo curar la culebrilla. Entonces, debemos tener cuidado con estas prácticas, ¿no? Y servir de medium, o sea, para finalizar, estas 9 cosas que Dios condena la última es servir
de medium. Medium es que algunos llaman materia, una persona que supuestamente recibe un espíritu o de un muerto, entendamos que son básicamente demonios que se manifiestan ahí para comunicar algo del mundo de los muertos y todas estas cosas. Entonces Saúl, cuando se acerca a la bruja disfrazada, está violentando dos mandamientos claros del Señor, dos textos, pues, donde está incluido lo que él está haciendo, está incluido que no debe consultarse adivina, ¿no? Quienes practican estas cosas no confían su vida presente ni futura a Dios, sino que intentan buscar dirección para su vida a través de prácticas prohibidas, ¿no? No confiamos en el Señor, sino que buscamos la manera, como sea, de que Dios nos diga de la manera inmediata, o quiero que me respondas ya esta situación y yo tengo que buscar manera de que Dios me diga. Entonces son prácticas prohibidas. Seguimos con 1 Samuel, verso 8, dice: se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a que yo te dijere. Dice que Saúl se disfrazó. Hay una versión que dice que se despojó de sus ropas reales y se vistió de manera común, dice. O sea, se quitó su ropa real y se fue de forma común, para que no lo vieran, para que no lo detectaran, ¿no? A veces hay cosas que nosotros hacemos, pero yo sé que en esta iglesia no es ese caso, que sabemos que están en contra de la palabra del Señor, pero nos disfrazamos, ¿verdad? De repente, si no uso gorra, como gorra, o unos lentes oscuros, y oye, ese no es fulano, el hermano, qué raro, pero él no se viste así. Entonces a veces nos disfrazamos para ir, ¿verdad?, a ciertos lugares. Entonces, no, yo sé que aquí no se disfrazan los hermanos. Pues si se está disfrazando, tenga cuidado, porque el Señor lo está viendo, el Señor me está viendo, ¿no? Debemos hacer todo en luz, ¿no?, en claridad. Dice acá, en el verso 9: y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Qué blasfemia tan grande. O sea, te juro por Dios, vive Jehová, que no te pasará ningún mal. Entonces a veces hasta metemos a Dios en las cosas, ¿no? Suceden cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, o hacemos cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, y a veces o culpamos a Dios o metemos a Dios en este asunto, ¿no?, en los asuntos que no tiene Dios nada que ver. Entonces Dios prohíbe este tipo de prácticas, y Él le dice a la medium, a la bruja: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Yo me imagino a Dios así como que desde su trono, ¿no? Oye, qué cosa, ¿no? Invalidando lo que ya yo establecí. O sea, qué fácil, ¿no? Bueno, Dios dijo esto, pero tranquilo, yo soy el rey de Israel y no importa. O sea, tráeme a que yo te dijera que no te va a pasar nada. O sea, Saúl va como que acumulando cada vez más sobre su cabeza un juicio grande, ¿no? El verso 11: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Ahora va a relatarse una serie de puntos, ¿no?, de una conversación allí entre Samuel y Saúl. Sé que hay 2 formas de ver este pasaje. Yo considero que, por lo que he estudiado, por lo que se me ha permitido entender, que Samuel sí vino de los muertos, ¿no? No es el tema del día de hoy, pero concédame esta forma de verlo en este momento, ¿no? Tal vez usted tenga otros argumentos, otra forma de entenderlo. Para empezar, la Biblia dice que era Samuel. O sea, con claridad dice que Samuel dijo, Samuel, ahora ya vamos a ver, no hay manera de esto. Y nunca la escritura aclara de que no era Samuel, era Satanás disfrazado, no se aclara en ningún momento. Aparte que la información que revela Samuel, la precisión sobre el futuro y las cosas que estaba diciendo, se cumplieron todas a cabalidad. Y la bruja, si lo vemos lo vamos a ver en este momento, la bruja no tuvo la oportunidad de hacer nada. O sea, ella no pudo hacer ningún tipo de ritual. De hecho, ella era una medium, ella debía recibir en ella el espíritu que iba a hablar. En cambio apareció algo, o sea, ella no se esperaba esto. Y ahí más se sorprende. O sea, no le dio ni la oportunidad de hacer nada, sino que algo sucedió fuera de su control.
La mujer dijo entonces, verso 11, ¿quién te debe venir? Le respondió, hazme venir a Samuel. Y vean el verso 12, de una vez dice así, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. O sea, ella sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento era algo que solamente la mano de Dios podía realizar, o sea, algo que era sobrenatural, no algo paranormal, porque algo paranormal es diferente a algo sobrenatural. Lo que hacen los hechiceros, los brujos, las personas que le dicen macumberos, ¿verdad? Es algo paranormal, o sea, cosas que están dentro de lo natural, pero mueven una silla, te descubren el número de pasaporte, cédula, DNI, qué sé yo, o sea, cosas que están dentro de lo normal, pero fascinan pues el corazón de las personas. Dios hace cosas que son sobrenaturales, o sea, mover una silla, que alguien se levante y flote, eso, a Dios eso no le interesa hacer estas cosas, ¿no? Los milagros que Dios ha realizado o realiza siempre tienen una carga moral, o sea, son realizadas para que la persona se arrepienta, para que la persona crea en el Señor, para que se convierta a Cristo. Nunca Dios va a hacer algo como para fascinar el corazón de la gente y, oye, esta persona tiene el Espíritu de Dios y me dijo lo que hice ayer, o me dijo mi número de DNI y yo nunca se lo he dicho, o me dijo que mi mamá se llama fulana y no conoce a mi mamá. O sea, son cosas que no llevan a la persona al arrepentimiento, no llevan a la persona a cambiar su estilo de vida. Entonces la bruja iba a hacer algo paranormal, pero se siguió con algo sobrenatural. Y al ver la situación le dice, oye, esta persona que está aquí delante de mí disfrazada no puede ser cualquier persona, porque Dios no va a hacer esto por cualquiera, ¿no? Entonces, tú eres Saúl. O sea, tiene que ser alguien importante que esté acá. Y él respondió, hazme venir a Samuel, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, o sea, déjamelo a mí, tranquilo, o sea, lo logré, o sea, logré que Dios me hablara, o sea, di en la situación hasta que, bueno, Dios hizo algo, o sea, Dios hizo algo. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Hay una traducción que dice, he visto algo divino que sube de la tierra, algo majestuoso, ¿no? Aquí el término dioses está en plural. Eso, si hay otra oportunidad lo podemos hablar con más calma, es un plural de majestad. O sea, a veces el plural en hebreo se llama plural de majestad. Cuando algo está en plural, en ocasiones puede hablar de una sola cosa, de una sola persona, solamente que se escribe en plural para dar a entender que esa persona o esa cosa es muy majestuoso. Entonces, Elohim significa dioses. De hecho, uno de los nombres de Dios es Elohim. Está en plural. O sea, oye, Dios se llama dioses. O sea, qué curioso, ¿no? No es que son varios dioses, sino que Él es tan grande que habla de su majestad. O sea, es tan grande Él y tan poderoso que se habla Él mismo en plural. O sea, yo soy dioses, aunque son un poco gramaticalmente extraños, ¿no? Pero para que lo entiendan el pensamiento hebreo. Entonces, cuando se aplica Elohim a algo como lo que está pasando acá, es algo que viene por lo general de la mano de Dios, algo majestuoso, algo poderoso. Entonces, era que Samuel, de alguna manera, Dios lo trajo pues del lugar de los muertos, un caso muy particular de la Escritura, un caso muy especial, donde Dios nos muestra, hermanos, que Él tiene el control sobre el mundo y lo creado, lo no creado, los muertos, sobre todas las cosas. Para compararlo un poco al caso de la transfiguración, donde apareció allí estos dos personajes con Jesucristo, ¿no? Elías y Moisés. O sea, Dios puede hacer como Él quiera en estas cosas. Un caso muy particular que confirma, ya vamos a ver, Samuel confirma el juicio sobre Saúl. Lo que hace es confirmar lo que ya Dios le había dicho. Y nos demuestra a nosotros y al mundo entero de que el poder sobre el mundo de los muertos no lo tienen los seres humanos, sino que Dios es el único que puede hacer estas cosas. Porque repito, la mujer no pudo hacer su trabajo, sino que fue interferida por Dios. Verso 13. Disculpe, verso 14. Ella dice, he visto dioses que suben de la tierra, es decir, he visto algo majestuoso, algo divino que sube de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Vea como dice, he visto dioses en plural, y él le dice, ¿cuál es su forma en singular? O sea, él sabe que dioses, Elohim, es algo majestuoso.
porque lo lógico sería cuáles son sus formas, o sea, qué cosas viste en plural. No es una sola cosa, un solo ser que era Samuel. Él le dijo cuál es su forma y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. O sea, apareció allí una figura de Samuel y él hizo reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, oye chico, ¿qué problema contigo? O sea, ni siquiera me dejas estar en paz donde estoy, ¿no? ¿Qué problema contigo, Saúl? O sea, y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Vean como el mismo Saúl sabe su situación y reconoce que, bueno, chico, y Dios se apartó de mí. O sea, estoy buscando Urim, Tumim, profeta, brujo, todo, y no hay manera. Entonces se me ocurrió llamarte a ti a través de esta nigromante, ¿no? De esta bruja. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Para que me declares lo que tengo que hacer. Suena como que Saúl ganó, ¿verdad? O sea, oye, mira, le ganó al Señor. O sea, dio y dio hasta que él logró su objetivo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que no es la manera, ¿no? Y no es tanto así como parece. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Palabras fuertes que vienen desde este lugar, ¿no? De los muertos, ¿no? Del Hades, del lugar de los muertos, la habitación de los muertos. ¿Por qué sería que Dios se apartó de Saúl, ¿no? Muchas cosas pueden venir a nuestra mente si hemos leído, ¿no? O estudiado la vida de Saúl, pero podemos resaltar algunas cosas, ¿no? El por qué esta declaración, el por qué Saúl, Dios, siendo el rey de Israel, ungido de Jehová, fue, digámoslo así, los cielos fueron cerrados para él en este momento, ¿no? Hubo un caso donde Saúl se impacientó porque Samuel no llegaba a hacer sacrificio, y a Saúl se le ocurrió la brillante idea de, bueno, yo no soy sacerdote, pero yo voy a hacer sacrificio. Entonces tomó un lugar que no le correspondía, ¿no? A veces nosotros, hermanos, hacemos cosas como esta. De repente hay un dicho, no sé si aquí también se escucha, dice que de buenas intenciones está lleno el mundo, ¿no? La vida, de buenas intenciones. A veces nos impacientamos porque no llega la persona indicada para un trabajo, para un asunto, y yo digo, bueno, yo voy a resolver esto. O sea, yo no soy electricista, pero yo voy a ver cómo resuelvo esto, ¿no? Yo no ha llegado, yo tengo que resolver. ¿Y qué terminamos haciendo nosotros? Un accidente mayor, una situación peor de la que estaba, ¿no? O no ha llegado los hermanos que trabajan con el sonido y alguien tiene que colocar el sonido, pero ya vamos en camino, espera un momento, no, hay que poner el sonido. Y llego yo y empiezo a tocar estos botones, este asunto, y el sonido se daña, ¿no? Se le un daño irreparable. O sea, a veces nos impacientamos, en las cosas y tomamos decisiones apresuradas. Saúl se impacientó, aunque en este caso, eso está en 1 Samuel 13:13. Usted lo puede leer después con calma en su casa. 1 Samuel 13. Lo puede leer desde el verso 8 para que lo vea allí. Samuel tenía que llegar a un tiempo, a los 7 días, a un lugar para ofrecer sacrificio, y él llegó al 7.º día. Lo que pasa es que no llegó a la mañana, sino llegó después, y hay un sacrificio que se hacía en la mañana. La gente que Saúl lo estaba siguiendo a él, la gente que seguía a Saúl, se estaban impacientando, se estaban desertando, no veían el respaldo del profeta con Saúl. Entonces Saúl dijo, bueno, yo tengo que hacer algo, voy a sacrificar yo los animales, y no hay problema porque Dios me va a entender. Y le explicó a Samuel cuando llegue, no, mira, llegaste tarde, yo hice lo que tenía que hacer. Entonces eso no debe ser en nosotros una práctica, ¿no? El impacientarnos cuando vemos que algo no se está realizando de una manera, sobre todo cuando sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de resolver la situación. En este sentido, su conducta impulsiva lo llevó a realizar una tarea que era exclusiva de los sacerdotes. Samuel era sacerdote, también era profeta, o sea, él podía hacer ambas cosas a uno. Debemos tener paciencia al esperar la respuesta de Dios, porque podemos terminar haciendo algo que no nos corresponde. Aún
en nuestra vida diaria, ¿no? Como hemos explicado. Y hay casos, hermanos, donde nos impacientamos, pero Dios hace silencio, ¿no? Hay un tiempo donde Dios hace silencio. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A veces Dios calla y calla de amor, ¿no? Él está esperando algunas cosas que se den, unas circunstancias que nosotros debemos pasar para poder aprender, para poder moldear nuestro carácter, pero Él, cuando hace silencio, lo hace no con indiferencia, sino que Él calla de manera amorosa, pues, nos sigue cuidando, nos sigue viendo, nos sigue atendiendo, pero Él hace a veces silencio. Hubo un silencio muy largo en la Biblia. Cuando usted toma Mateo, de Malaquías a Mateo, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Te pasa la hoja y dice Mateo, ¿no? Se pasa muy fácil la hoja, pero fueron 400 años aproximadamente donde Dios no habló. O sea, entre Malaquías y Mateo hay 400 años. 400 años donde no hubo profeta, no hubo palabra de Dios. ¿Qué hizo la gente? Eso está en algunas Biblias, le llaman libros deuterocanónicos, libros de la segunda inspiración. Nosotros no creemos que hay una segunda inspiración, como que una es más divina que otra, ¿no? La gente, como Dios no hablaba, empezó a escribir cosas. Pero bueno, Dios no habla, vamos a buscar gente sabia, vamos a escribir historias, y entonces usted ve algunas Biblias que tienen el libro de Macabeo, de Judí, o sea, libros que son simplemente rellenos que pueden servir para estudios históricos y conocer algunas cosas, pero que no se pueden establecer para fundar doctrinas bíblicas, ¿no? Ahí se enseña como que hay un texto que dice sabiduría, se llama el libro. Dice que algo así como que los peces salen del agua, les salen patas y caminan. Habla como de evolución. Hay un caso de una mujer allí que, al parecer, cada vez que se casaba el día de la boda, el esposo moría, ¿no? Enviudaba cada vez que se casaba, no podía consumar el matrimonio, se le moría el esposo. Entonces había un ángel que le dice, bueno, haz este brebaje, haz este asunto, búscate un hígado de esto, lo otro, y haz una poción prácticamente que cuando hagas eso te vas a poder casar. Entonces uno ve las historias de estos libros y no son muy morales y tienen unas situaciones allí bastante fantásticas y místicas, y uno cuando lo lee un poco uno ve que no tiene nada que ver con la palabra del Señor, pues no hay manera de hacerlo cuadrar ahí. Entonces debemos esperar, hermanos, en el Señor cuando Él hace silencio, ¿no? A veces las respuestas no son inmediatas, a veces Dios nos responde rápido, creo que lo hemos experimentado, pero a veces Dios nos responde ni de la forma que nosotros esperamos o del tiempo que nosotros esperamos. Otro error de Saúl también fue que no cumplió la ira de Dios contra Amalek, el pueblo de los amalecitas. El caso es que él acabó con el pueblo, pero dejó el rey vivo, entonces, y el botín, ¿no? Porque él se excusó que el pueblo lo presionó. Oye, el pueblo me presionó y yo hice esta situación. O sea, a veces también nos presionan, ¿verdad? Nuestra familia, nos presionan nuestros amigos, nos presionan. Entonces, a veces la presión nos puede llevar a tomar decisiones que no son bíblicas, ¿no? Que no van con la voluntad del Señor. Debemos tener cuidado entonces de no dejarnos presionar, sino nosotros más bien presionar al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con nuestra vida, con el conocimiento del Señor. Y, hermanos, también una situación difícil, terrible que hizo Saúl, fue que asesinó a los profetas. O sea, es curioso porque él dice, Dios no me responde ni por profeta, pero lo que pasa es que en unos par de capítulos anteriores tú asesinaste una buena cantidad de profetas. Se molestó porque un profeta, él entendió que habían como que escondido a David, lo habían ayudado, estaban de parte de David, y eso usted lo va a conseguir en 1 Samuel 22, 17 al 19. Bueno, vamos a leerlo, no es muy largo el texto. 1 Samuel 22, del 17 al 19. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Entonces, no fue poca cosa lo que Saúl
durante su vida fue realizando, digámoslo así, alejándose pues de la voluntad de Dios. La actitud de Saúl ante Dios no fue, también lo vamos a ver así, una consulta a Dios. Esto es algo bastante interesante, ¿no? Me explico. En el verso 6, cuando comenzamos, dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Sin embargo, cuando leemos Primera de Crónicas 10:13, dice así: así murió Saúl. Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10:13 parece contradecirse con esto, ¿no? Porque dice que Saúl consultó a Jehová por todos los medios que él conocía. Pero Primera de Crónicas 10:13 dice que no consultó a Jehová sino a una divina. Resulta ser que el verbo en hebreo que se utiliza cuando dice que Saúl consultó a Jehová no es una consulta reverencial o como un ánimo, como debemos dirigirnos a Dios, ¿no? Sino que el verbo hebreo es: le exigió a Jehová. O sea, no fue que Saúl, cuando dice consultó a Jehová por sueño, Urim y por profeta, y no me respondió, no, Saúl le exigió a Jehová. Le exigió a Jehová por sueño, le exigió a Jehová por Urim y le exigió a Jehová por profeta. Pero a la bruja sí fue con una actitud de consulta. O sea, se fue a Dios exigiéndole, y a la bruja se le fue por debajo, consultando: oye, déjame subir aquí, tranquila, que no te va a pasar nada. Entonces es algo bastante importante, ¿no? Curioso este asunto, ¿no? A veces le exigimos a Dios cosas, ¿no? Que Dios nos responda, que Dios nos dé algunas cosas, que Dios de una manera inmediata resuelva ciertas situaciones, pero a otras personas le consultamos. Me explico, queremos una ayuda, una idea, una guía, ¿no? Un consejo, y le exigimos a Dios que nos responda, pero como de repente a Dios no le gusta nuestra actitud, no es la más correcta, y no nos responde de la manera que queremos, nos vamos al vecino, le consultamos al vecino. O sea, le exigimos a Dios, pero consultamos a los vecinos, y si no son creyentes, no pueden tener la sabiduría que Dios pues nos da como a través de su Espíritu. Entonces debemos ir a Dios, no como fue Saúl exigiendo, ¿no? Sino una actitud reverente. Aquí lo tenía por acá anotado. Consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim o por profeta. En hebreo, consultó, en sentido literal sería exigió, pero no buscó a Jehová como si buscó a la bruja. En este sentido, hermano, no está mal, como digo, ¿no? Hablar con un hermano, el pastor, familia, ¿no? Pero la primacía debe estar en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo. No exijamos cosas a Dios como si fuera el genio de la lámpara mágica, ¿no? A veces creemos que Dios es como este personaje, ¿no? Que él aparece, le decimos el deseo, como sale en las películas, ¿no? Y de una vez se solucionan las cosas. Entonces no debemos pensar que Dios es de esta forma, ¿no? Saúl pensó que Dios iba a ser como los dioses falsos que le rodeaban. O a veces tratamos de negociar con Dios: si me das esto o aquello, yo hago tal o cual cosa, ¿no? De repente lo exigimos, pero es una exigencia disfrazada, ¿no? Voy a negociar contigo, Señor, mira, si tú me concedes esto, yo voy a hacer lo otro. Si tú me das este auto, yo voy a llevar a todos los hermanos todos los días a su casa. Entonces resulta que Dios le da el auto y usted lo hace la primera semana, pero ya la segunda, la tercera, y el hermano fulano, no, él se fue el primero que se bajé. Oye, qué raro, el hermano antes nos llevaba. Entonces eso puede pasar, que nosotros negociamos con Dios, Dios da las cosas y después nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que le prometemos al Señor. Es tan tremendo que nos olvidamos de las cosas que en la Biblia usted va a ver que cuando Dios habla de su pacto, de su relación con el hombre, Él siempre dice mi pacto entre mí y ti. A veces dice, Él siempre dice mi pacto, no dice nuestro pacto, nunca dice nuestro pacto. Nuestro pacto va a ser mi pacto mío, o sea, conmigo mismo, porque yo sé que tú vas a fallar. O sea, mi pacto va a ser así: aunque tú fueras infiel, yo voy a permanecer fiel. Como Dios sabe que fallamos, entonces Él dice siempre, mi pacto contigo es este, mi pacto. Por mí lo haré por amor a mi nombre, lo haré por amor. O sea, Dios sabe que nosotros podemos fallarle, y de hecho fallamos. Entonces, hay una canción que dice Dios de pacto, que yo digo, bueno,
Sí, un Dios de pacto, pero el pacto es con Él mismo, con su santidad, con su honor, con su nombre. O hay personas que quieren entrar en pacto con Dios. No, voy a pactar con Dios esto y lo otro. Ustedes saben más o menos de qué se trata eso. Entonces Dios no va a entrar en pacto con nosotros. Ya Dios estableció sus pactos y el pacto de la gracia es que nosotros debemos arrepentirnos, creer en el Evangelio y continuar pues, en esta vida en el Señor. Entonces ese es el pacto del Señor que tenemos hoy día vigente. ¿Qué otra cosa podemos aprender de este relato? Bueno, a veces, hermanos, como Saúl, que le dijo a Samuel lo siguiente, ¿no? Le dijo: estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios ha apartado de mí y no me responde más. O sea, Saúl ya sabía que Dios se había apartado de él, ¿no? O sea, él estaba claro en la situación. A veces cuando insistimos en ciertas peticiones al Señor, no insistimos como para confirmar la situación que ya sabemos que Dios quiere de nosotros, sino que insistimos es para ver si Dios cambia su parecer. O sea, a veces insistimos es para ver si Dios nos dice: bueno, hazlo. O sea, sabemos que no, bueno, esto lo que estoy pidiendo a Dios es antibíblico. Señor, estoy orando para que el diablo se convierta y se arrepienta. O sea, eso es una oración totalmente antibíblica. O sea, Dios no va a hacer eso. Entonces, a veces insistimos en cosas que sabemos que la Biblia dice que no son válidas. Queremos cosas que no son, y a veces queremos que Dios, esa insistencia, estoy buscando al Señor, hermano, estoy buscando al Señor, pero ya sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Creo que muchos de los que estamos acá sabemos por la palabra lo que Dios quiere para nuestra vida en su voluntad declarada en la Escritura. Y para ciertas cosas de nuestra vida personal, nuestra experiencia diaria, también sabemos ciertos llamados que Dios nos ha hecho, ciertas cosas que debemos dejar. Entonces a veces nos dirigimos a Dios como tratando de que Él cambie su palabra, ¿no? Sin embargo, Dios tiene una sola palabra, una sola voluntad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay una sola voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Como decía la hermana, ¿no? Hay cosas que nos pasan porque nosotros mismos desobedecemos y nos suceden. Yo no comparto algunas personas que enseñan pues la palabra, que hablan de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. O sea, porque lo permisivo suena así como que Dios tiene dos voluntades. Pero bueno, si no te funciona así, Dios te va a dejar que lo hagas de esta manera. Yo entiendo por la palabra que hay una sola voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Hay una sola. No hay dos voluntades de Dios o dos palabras de Dios para la vida de uno. Hay una sola escritura. O sea, Dios quiere una sola cosa con nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces nos salimos de esa voluntad o queremos que Dios de alguna manera cambie eso que ha revelado para nuestra vida. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no va a variar. Está escrito acá, es lo que va a exigir Dios de nosotros. Eso también nos da confianza, porque si Dios nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. O sea, no va a cambiar. No es un Dios como maligno, o un Dios que, bueno, te dije que lo hicieras así, pero ahora te cambié el asunto. No, esos son los seres humanos que nos cambian las cosas, ¿no? Como el caso de Jacob, que le cambiaron el sueldo como 7 veces, ¿no? O sea, el hombre siempre trata de cambiar las cosas, pero Dios nos habla con claridad. Vamos a volver, ya vamos terminando ya, la primera de Samuel 28. Vamos a leer donde nos quedamos, ¿no? Ya está hablando Samuel, verso 17 dice: Jehová te ha hecho, Samuel diciéndole a Saúl, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Es una sentencia bastante terrible, ¿no? Él como que venía buscando una cosa y terminó confirmando lo que de alguna manera yo creo que ya Saúl sabía, ¿no?
Es decir, básicamente Samuel está diciendo, mañana vas a morir, estarás conmigo, vas a morir, en la habitación de los muertos. No solamente tú, sino también tu familia y todo el ejército de Israel. O sea, los pecados, hermanos, cada quien vamos a dar cuenta por nuestro pecado, ¿no? Individual, pero hay pecados que traen mayores consecuencias que otros. Y Saúl cometió pecados que afectaron a la nación de Israel. Entonces fue tan fuerte él en esta situación, tan constante, que bueno, Dios tuvo que hacerlo de esta manera. Y bueno, aquí llegamos a donde comenzamos, ¿no? Entonces Saúl cayó en tierra con grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. O sea, no se había alimentado. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado de gran manera le dijo: he aquí que tu siervo ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Hasta la bruja tuvo, no sé si decir lástima o misericordia del rey. ¿No? Miren, este hombre aquí perturbado, disfrazado, buscando a Dios, no le habla, ahora aparece Samuel. Y ella, me imagino que también fascinada con toda esa situación, ¿no? Y le dice, bueno, por lo menos permíteme darte algo de comer. O sea, mañana vas a morir, o sea, no sé, hablándolo extrabíblicamente, ¿no? Mañana vas a morir, capaz sea Samuel de verdad, dirá la bruja, y mañana te mueres, Saúl, vamos a prepararte algo de comer, tu última cena. Entonces, qué cuadro tan triste, ¿no? De esta última cena de este rey. Verso 23, y él rehusó diciendo, no comeré. O sea, estaba bastante perturbado, ¿no? Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Me imagino que tampoco habían comido los siervos, ¿no? ¿No le ha pasado que le invitan a una casa y le dicen, ¿qué? Vas con alguien, ¿no? ¿Quieres algo de comer? No, ya yo estoy. Y el otro le hace así como que... Me imagino que ellos, bueno, va a morir Samuel, Saúl, toda su familia, pero nosotros estamos aquí todo el día, toda la noche, no hemos comido, andamos con este hombre. Bueno, sí, pues come. O sea, come con nosotros, vamos a comernos algo. Entonces insistieron hasta que le prepararon algo, ¿no? Y les obedeció. Se levantó pues del suelo, o sea, imagínense el rey allí tirado en el suelo. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Y tomó harina y la amasó y coció de ella panes y levadura. Me imagino a Saúl mientras ella hacía todo ese proceso, ¿no? Pensando, ¿no? Analizando, pensando, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Y lo trajo delante de Saúl, hizo el verso 25. Y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Vamos a buscar un momento, primera de Samuel 31. Vamos a leer solamente el verso del 3 al 7 para ver el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Que dijo Samuel. Primera de Samuel 31, del 3 al 7. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Y entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor, claro, era el rey, ¿no? Le estaba pidiendo, mátame, no es fácil la situación y el momento, ¿no? Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre él. Qué terrible la muerte, ¿no? de este hombre, ¿no? Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Un final o un desenlace terrible, ¿no? para este rey. Finalmente, hermanos, a nosotros que estamos en Cristo, ¿no? Nos espera también una última cena, ¿no? Porque, oye, el hermano puso este título, esta imagen allí, todo se ve como muy... Oye, ¿cuál es la consolación, ¿no? de todo esto? Finalmente nosotros esperamos también una última cena, ¿no? Tendremos tal vez una última cena terrenal acá en este mundo, ¿no?
Creo que si supiéramos cuál sería ese momento, prepararíamos lo mejor, ¿no? Lo que piense, lo que más le guste, ¿no? Por eso usted sabe que va a llegar su última cena, usted haría lo mejor, trataría de estar con sus amigos, con personas cercanas, ¿no? Dar consejos, ordenar las cosas. Tal vez algunos no tengamos esa oportunidad, posiblemente no sabremos qué día partamos de esta tierra, ¿no? Sin embargo, entonces no nos preocupemos tanto de eso, ¿no? Oye, entonces, hermano, lo de la última cena de Saúl, yo quiero saber ahora cuándo me toca a mí y empezamos a... No, nada de eso. Para preparar las cosas bien y no terminar como este cuadro, no se preocupen por eso. Nosotros, si no podemos hacerlo acá en esta tierra, lo haremos en un lugar mejor. Vamos a buscar Apocalipsis 19, verso 6. Esta es una cena que todo el que esté acá, que se haya conocido al Señor, se haya arrepentido, haya buscado al Señor, tiene la oportunidad de participar, y nosotros que le conocemos, ¿no? Debemos seguirnos esforzando, ¿no? En el camino del Señor. Apocalipsis 19, verso 6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las horas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, y yo voy a terminar aquí con el apóstol Juan también: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sí. Den un aplauso al Señor, hermano, y